Esta es la novena conferencia sobre el curso de vida de los padres verdaderos. Pensemos en el título: Esfuerzos mundiales para el fin y victoria de la Guerra Fría y trabajar por la reunificación de Corea. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del fin de la Guerra Fría? La situación en la que el comunismo desaparece puede considerarse el fin de la Guerra Fría, con la influencia de la ideología del comunismo siendo reemplazada por el diosismo. En primer lugar, para dar un vistazo a los antecedentes del periodo, veremos un panorama de la reunificación de Corea y las actividades por la paz mundial. A continuación, veremos las actividades mundiales de la Asociación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo para poner fin a la Guerra Fría, que se dividen en 6 secciones, incluidas las actividades internacionales de la Asociación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo, la proclamación del fin del comunismo y las demás actividades que condujeron al acto de 1990 en Moscú. También les hablaré del trabajo por la reunificación de Corea. Esta es una explicación de cómo el Padre verdadero sentó el fundamento ideológico para derrotar el comunismo y las organizaciones que fundó y con las que trabajó. Al crear la Asociación para la Victoria sobre el Comunismo y la Federación de Ciudadanos para la Unificación de Corea del Norte y Corea del Sur, sentó las bases para destruir el comunismo. Les contaré sobre ello. A continuación hablaré del nombramiento del Comité Preparatorio de la Unificación y de las actividades para fomentar el establecimiento de la Quinta Secretaría de la ONU en Corea. Se ha propuesto la creación del Parque de la Paz de la zona desmilitarizada y se ha nombrado a 1 millón de miembros para preparar la reunificación. Corea es una de las regiones más peligrosas del mundo. Por eso estamos haciendo campaña para que la Secretaría General de la ONU venga aquí. Mi charla de hoy se centrará en estos temas. Según lo que dijo el padre, ¿cuál fue el mayor acontecimiento de la Tierra en el siglo XX? Dijo que fue el surgimiento del comunismo. ¿Cómo se creó el comunismo? La familia de Adán se dividió en Caín y Abel, y los descendientes de Caín se convirtieron en el linaje del reino de Satanás. El objetivo de Satanás es negar a Dios e impedir que se realice su mundo. Por lo tanto, el conflicto entre el comunismo y la democracia no es una simple disputa entre ideologías, sino una batalla entre Dios y Satanás. El comunismo es el pensamiento principal de Satanás que está impidiendo que Dios se revele como Padre-Madre de la humanidad. El comunismo es la ideología que niega la existencia de Dios. 인류의 근본 부모이신 하나님을 드러나지 못하게 하는 사탄의 가장 일선의 사상이요. 그런 주의자들의 행동이라고 우리가 볼 수가 있습니다. Desde esa perspectiva, veamos el panorama histórico del capítulo 1. ¿Qué hizo el Padre verdadero para poner fin a la Guerra Fría? Hoy examinaremos más acerca los esfuerzos que realizó para dominar el reino de Caín. En 1983, el gobierno estadounidense, dirigido por Reagan, anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica. Esto es un sistema para defender a Estados Unidos de los ataques soviéticos con misiles nucleares. No importa cuántos misiles dispare la Unión Soviética, con la defensa estratégica, Estados Unidos podría interceptarlos a todos. Se trata de un sistema de defensa para interceptar misiles en el aire antes de que toquen tierra. Esta innovación estratégica se denominó defensa estratégica. Cuando la administración de Reagan anunció la iniciativa de defensa estratégica, tanto políticos como científicos y la prensa, incluido el New York Times, se opusieron debido a los obstáculos técnicos y a los enormes presupuestos. El Padre verdadero reconoció la necesidad estratégica de la IDE para la defensa de la democracia contra el comunismo y la apoyó activamente a través del diario Washington Times. El Padre verdadero no solo es un líder espiritual, sino también un líder religioso, y tenía una clara visión de los asuntos políticos, diplomáticos y militares. En 1984 apoyamos la reelección del presidente Reagan. Nixon
dimitió como presidente. El padre verdadero no quería que Nixon renunciara. De hecho, Nixon fue el responsable del caso Watergate, que causó una gran conmoción en los Estados Unidos por las escuchas ilegales. ¿Qué estaba tratando de lograr Dios a través del error de Nixon? El padre apoyó la reelección de Nixon porque Dios necesitaba a este hombre, un anticomunista dedicado. Un anticomunista dedicado. El presidente Nixon estaba dispuesto a cumplir la misión de defender el reino democrático como Dios quería. Posteriormente, el demócrata Jimmy Carter fue elegido 39 presidente de los Estados Unidos. La política moralista y la diplomacia de los derechos humanos del presidente Carter eran demasiado débiles para las condiciones de la Guerra Fría. El mundo democrático se enfrentó a una gran crisis tras la elección de Carter. Durante el mandato de Carter, muchos países, entre ellos Nicaragua, se volvieron comunistas. Carter, quien no conocía suficientemente la naturaleza del comunismo, no cumplió su papel de líder del mundo democrático. En esa situación, el padre verdadero pensó que la elección de 1980 para el 40 En esa situación, el padre verdadero pensó que la elección de 1980 para el 40º presidente de los Estados Unidos era un punto de partida muy importante para el futuro del mundo democrático. Por lo tanto, el padre verdadero apoyó activamente la elección del candidato presidencial republicano, Ronald Reagan. Luego, en 1985, Gorbachev fue elegido. Mikhail Gorbachev se convirtió en el octavo secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética y Reagan fue reelegido. ¿Qué hicieron los padres verdaderos ese año? Declararon el fin del comunismo. Estas fueron una visión y una predicción verdaderamente históricas. A partir de 1986, Gorbachev promovió la reforma soviética y una política abierta. Todo se centró en la consecución de las políticas de perestroika y glasnost. Es decir, la reforma y la apertura. En aquella época, la productividad de la Unión Soviética en mano de obra, ciencia y tecnología estaba muy por detrás de los Estados Unidos y corrían el riesgo de perder su posición en la comunidad internacional. Así que Gorbachev buscó en Occidente un modelo para el desarrollo soviético. En la esfera internacional, los padres verdaderos previeron el fin de la Guerra Fría y quisieron desarrollar un movimiento de unificación que pudiera abarcar a Corea del Norte más allá del movimiento por la victoria. En 1987 fundaron la Federación de Ciudadanos para la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur. A través de esta federación, los padres verdaderos trabajaron para tratar de educar a los ciudadanos de Corea sobre la construcción de un mundo que reflejara el corazón de Hanul Pumonim. También se llevó a cabo la campaña Dongbang Gyeoppa, que significa avance local, para educar a los ciudadanos de Corea del Sur como preparación para las elecciones generales entre las dos Coreas. Además, ¿qué sucedió en 1988? Los Juegos Olímpicos se celebraron en Corea. ¿Qué hizo entonces el padre verdadero? Compró regalos para los participantes olímpicos que venían de países comunistas. Compró trajes para los hombres y regalos para las mujeres. Además, preparó una gran cantidad de refresco de Ilwa, Makol, para que todos los atletas olímpicos pudieran beber todo el Makol que quisieran. Tras las Olimpiadas del 88 anunció y celebró el Festival Mundial de la Cultura y del Deporte. A través del Festival Mundial de la Cultura y el Deporte, quería crear una aldea global con deportes, cultura y arte que fueran más allá de las ideologías. Lo que el padre verdadero quería lograr durante los Juegos Olímpicos de Seúl del 88 era crear un fundamento para unificar el reino de Caín y el reino de Abel, que se habían manifestado como el bloque occidental y el bloque oriental durante la Guerra Fría. Sobre esa base, proclamó el Día de la Fundación de la Nación del Mundo Unificado. Además, en 1988 se realizó una ceremonia de bendición para 6.500 parejas centrada en las parejas internacionales Corea-Japón. Proclamó que la nación padre y la nación madre se habían unido completamente. ¿Cuál fue el criterio para que las naciones padre y madre se unieran completamente? Eso fue posible gracias al trabajo de la nación Eva para conectar a Caín y Abel. En 1988, el padre verdadero estableció las condiciones necesarias y reveló su visión para el Festival Mundial de Cultura y Deportes. Además, declaró el Día de la Fundación de la Nación del Mundo Unificado, el 3 de octubre de 1988. El 27 de septiembre
El 27 de septiembre de 1988, el padre también proclamó la unidad y la transformación de la providencia. En 1989, Alemania Occidental y Oriental se reunificaron. Siguiendo el camino providencial, el padre sentó todas las bases necesarias y ocurrieron cosas asombrosas. ¿Qué ocurrió antes de la unificación de Alemania? Ho Chi Minh, presidente mundial de CARP, fue al muro de Berlín, que dividía Alemania oriental y occidental, y rezó con lágrimas. Oró fervientemente por la reunificación de Alemania oriental y Alemania occidental y lanzó un movimiento para lograrlo. ¿Qué ocurrió en 1990? Como se mencionó anteriormente, los padres verdaderos se reunieron con Gorbachev durante la Conferencia Mundial de los Medios de Comunicación. Después de eso, Gorbachev demolió las estatuas de Lenin y se paró del lado del diosismo. Un encuentro histórico en el que el padre verdadero y Gorbachev, el representante mundial del reino de Caín, se convirtieron en uno y la primogenitura fue restaurada a nivel mundial. Se fundó la Federación Mundial de la Paz. En 1991, el padre verdadero fue a Corea del Norte y se reunió con Kim Il-sung y se convirtieron en hermanos como Jacob y Esaú. Se completó la restauración histórica de la primogenitura entre el pueblo elegido. Como se mencionó anteriormente, Kim Il-sung estaba en la posición del padre, del lado de Satanás. También se cumplieron las condiciones para la restauración del derecho de los padres. En 1991, la Unión Soviética se derrumbó por completo. Varios países que habían sido gobernados por la Unión Soviética se independizaron. Los padres verdaderos proclamaron la movilización de los miembros a sus pueblos de origen para comenzar las actividades de Mesías tribal. Sobre la base de la unidad de los reinos de Caín y Abel, el restablecimiento de la fraternidad, la restauración de la primogenitura y la restauración del derecho de los padres, que los padres verdaderos lograron victoriosamente. Al unir los reinos de Caín y Abel, los miembros bendecidos fueron a sus lugares de origen para unir y restaurar sus tribus de Caín y Abel. El padre verdadero dijo que las familias bendecidas debían convertirse en mesías tribales a través de la restauración del reino de Caín, siguiendo el modelo de los padres verdaderos. Ustedes también deben convertirse en padres del reino de Caín. Ustedes también deben seguir el camino para restaurar el derecho de los padres, les dijo. Así es como comenzó la providencia de la tierra natal. A continuación, echemos un vistazo de los movimientos de reunificación y paz mundial. ¿Por qué el padre verdadero luchó contra el comunismo? Además, no tenía otra opción que seguir el camino para restaurar el reino de Caín. Se puede explicar de la siguiente manera. Leámoslo juntos. El problema del comunismo, que es el reino satánico que se multiplicó como el reino de Caín, se resuelve mediante la restauración del reino de los hermanos, centrado en el reino de Abel. Así es, el comunismo y la democracia partieron de la familia de Adán y se expandieron en Caín y Abel. Estos deben unirse para cumplir la providencia de la restauración del reino de los hermanos. Después de proclamar el fin del comunismo, el padre verdadero celebró una reunión con Gorbachev y enfatizó la necesidad de que se uniera al diosismo. Además, a través de reuniones con Kim Il-sung, el padre verdadero completó la ruta de la providencia para restaurar la primogenitura nacional y la patria potestad. Esto puede ser visto como las actividades del movimiento para la victoria mundial sobre el comunismo para poner fin a la Guerra Fría. También puede verse como la situación en la que tales actividades y fundaciones contribuyeron a un movimiento victorioso para la reunificación de Corea. El mundo democrático, es decir, el reino de Abel, se reunió en torno a un centro fuerte y seguro. Al mismo tiempo, el padre verdadero abrazó la esfera de Abel, reuniéndola y uniéndola mientras presentaba una alternativa ideológica al comunismo. ¿Cuál fue la clave para poner fin a la Guerra Fría? Como se mencionó anteriormente, Japón tiene organizaciones coreanas llamadas Mindan y Gochonryong, que representan el reino de Abel y el reino de Caín. Primero, a través del movimiento de la Asociación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo, en Japón, la providencia se desarrolló para unir el reino de Abel, Mindan, y luego para unir Gochonryong y Corea del Norte, centrados en Mindan.
El comunismo golpeó a América y penetró sus círculos políticos y religiosos. Entonces, el Padre Verdadero fundó Causa. Causa proporcionó la oposición ideológica para superar el comunismo y estableció el fundamento para que Estados Unidos avanzara hacia el verdadero diosismo. 미국이 진정한 그 하나님주의로 나갈 수 있는 발판을 구축한 운동이 También creó una organización llamada AULA en Sudamérica. No son los países sudamericanos mayoritariamente católicos. Los sacerdotes católicos estaban influenciados por el comunismo. La situación era grave. Entonces el Padre Verdadero creó una organización llamada AULA. Hemos superado el comunismo en América del Sur. El Padre Verdadero dio mucho apoyo para detener la expansión comunista en Nicaragua. A través de AULA, reunió a los líderes de América del Sur y los educó. A través de sus iniciativas para derrotar el comunismo y la reunificación de Corea, el Padre Verdadero presentó una alternativa a la ideología comunista. Inició el movimiento de iluminación rural o de actividad rural y estableció el movimiento internacional para derrotar el comunismo. Además, con el establecimiento de la Federación de Ciudadanos para la Unificación de Corea del Norte y Corea del Sur, se avanzó activamente en la mejora de las relaciones intercoreanas y en los preparativos sistemáticos para lograr la unificación en el futuro.